Bienvenidos queridos chicos a la clase del día de hoy. El tema de estudio será el cubo de la suma de dos términos, como lo vemos en pantalla, a más b elevado al cubo, y también el cubo de la diferencia de dos términos, a menos b al cubo. Bueno, este caso también se le conoce como el cubo de un binomio, porque claramente vemos a más b es un binomio, entonces cubo de un binomio, o también binomio al cubo. Para comenzar vamos a adjuntar todo en el documento de trabajo del día de hoy. Estamos trabajando el cubo de la suma de dos términos a más b elevado al cubo. Y también estamos trabajando el cubo de la diferencia de dos términos a menos b todo elevado al cubo. Realmente chicos no es muy complicado, es bastante sencillo. A los que están con el libro estamos en la página 133 para que puedan revisar. Realmente chicos yo quiero generalizar en una sola los dos. No es muy complicado como les indiqué, es bastante sencillo. ¿Cuál es la manera de resolver un binomio elevado al cubo? Sí, en este caso como dice términos al cubo. Cuando tenemos la suma o también tenemos la diferencia. Pero si ustedes se dan cuenta es un binomio, también se le llama de esa forma, binomio al cubo. Entonces, vamos a resolver de la siguiente manera. Para ello vamos a empezar con las siguientes letras, ¿ok? Vamos a tener x más y todo elevado al cubo. ¿Cómo se resuelve esto, queridos chicos? Bien, la forma de resolver es la misma para la suma como para la diferencia. ¿Sí? Así que podríamos hacerlo al mismo tiempo. El uno con signo positivo, que es la suma, y el otro con el signo negativo, que es la diferencia. Solo hay que ir siguiendo la regla del producto notable. Veamos, es igual al cubo del primer término. Si me dice el cubo del primer término, estamos hablando de ¿qué? X elevado al cubo. Menos el triple del producto del cuadrado del primer término por el segundo término. Aquí está entre paréntesis. Entonces, ¿qué hay que poner? Cuando es el menos hay que poner el signo menos. Cuando es más hay que poner el signo más. Entonces, fíjense chicos. Entonces, lo primero era x al cubo. Primer término al cubo. Luego, si el binomio es positivo, va el signo positivo. Si el binomio es negativo, va el signo negativo. Quiero que se vayan fijando, por eso vamos haciendo los dos a la vez. Luego me indica que tengo que hacer el triple del primer término por el segundo término, ¿sí? Pero el primer término va al cuadrado, ¿sí? Y en la diferencia también, el triple del primer término al cuadrado por el segundo término. Luego dice más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término. Entonces, más y más el triple de quién? Del primer término por el segundo término al cuadrado. Más el triple del primero por el segundo al cuadrado. Fíjense que hasta aquí los términos son iguales, lo que van variando son los signos. Finalmente tenemos luego menos el cubo del segundo término. Entonces aquí sería más, en el que es más el cubo del segundo término, o sea, y al cubo. Y en el otro, menos el cubo del segundo término, o sea, y cubo. Quiero que se fijen, chicos, la diferencia que hay del uno con el otro. En el primer término, bueno, más bien en el primer binomio que tenemos con una suma, todos los signos son positivos. Todos, absolutamente todos. Fíjense. Todos son positivos. Pero en cambio, cuando hablamos de la diferencia, fíjese. Van alternando. El primero positivo, el segundo negativo. Positivo, negativo. Y van a ir alternando. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Esa es la diferencia que tiene el uno con el otro. De ahí los términos son iguales. Ahora quiero que se den cuenta también de otro detalle. Fíjense el exponente de la letra x al cubo. Está x cubo. Luego en el siguiente x cuadrado. Luego viene x. Y en el último término ya no hay x. Ahora, si se dan cuenta, está en orden descendente. X cubo, x cuadrado, x. Y finalmente no hay x.
que podría ser x a la 0, que sabemos que todo número elevado a la 0 es 1. Ahora quiero que se fijen con la letra y. En el primer término la letra y no está. No aparece la letra y. ¿Correcto? Pero a medida que avanzan los términos va aumentando. Y a la 1, y cuadrado y y al cubo. ¿Sí? De esa manera los dos términos estarían completos y estaríamos resolviendo el cubo de la diferencia, ¿no es cierto? O el cubo de la suma. Cubo de la suma, cubo de la diferencia. O también, como les indicaba, se le llama binomio al cubo. Ejercicio número 1. Bien, vamos a resolver el siguiente binomio elevado al cubo. Tenemos x menos 2, todo elevado al cubo. Vamos a seguir la regla que nos dice el producto notable. Bien, lo que me dice es primer término elevado al cubo. Primer término al cubo. Perfecto. Luego, como esta es una diferencia, los signos van a ir alternando. Uno positivo y el otro negativo. Ya tengo el positivo. El siguiente será negativo. Este número 3, chicos, se va a mantener fijo. Siempre va a ser ese número 3. Ya cuando hablemos en la próxima clase acerca del triángulo de Pascal, ustedes van a saber de dónde sale ese 3. Ya van a entender y va a ser mucho más claro. Pero por ahora ese es un número que siempre va a estar ahí. Es una constante. Siempre, siempre. Luego de eso viene el segundo término, perdón, el primer término elevado al cuadrado, que sería la letra x, x cuadrado. Y eso multiplicado por el segundo término, en este caso es 2. Y este número 2, ahí, sin elevar al cuadrado, tal como está. Seguimos, fíjense, aquí está. Luego signo positivo. Luego el número 3, que es una constante, siempre va a estar ahí. Luego la variable x, que es el primer término. Luego el segundo término, que es el número 2, pero si ustedes se fijan, este número 2 debe ir elevado al cuadrado. Y finalmente, menos el segundo término, que también es el número 2, elevado a qué número? Al cubo. Ahora fíjense por favor. La letra x empieza en su primer término como x al cubo, luego x cuadrado, luego x y finalmente la x ya no está. El segundo término, al inicio no está, luego está 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Quiero que se den cuenta cómo el primer término va disminuyendo su grado, sí, de su exponente, mientras que el segundo término va aumentando, hasta llegar al ¿qué exponente? Al exponente que se encuentra aquí, al exponente 3. Ahora, como es negativo, todos los signos se alternan, positivo, negativo, positivo, negativo. Y otro detalle más, chicos. Todos los términos entre las dos variables deben sumar el exponente 3, chicos. El primer término está elevado al cubo, ¿correcto? Entonces, en los otros dos términos también, si sumamos los exponentes de cada término, también va a sumar al cubo. 2 más 1, 3. Veamos el siguiente. El primer término x1 y el segundo 2. Entonces 2 más 1, 3. Y el último también tiene elevado al 3, al cubo. Y listo. Ahora, terminemos de resolver este ejercicio, chicos. Esos detalles que les mencioné son súper importantes también tomarlos en cuenta. Nos servirán mucho para la siguiente clase, que será del triángulo de Pascal. Bien, x al cubo queda tal como está. Luego, la parte numérica se puede multiplicar. Aquí, ¿cuánto es 2 por 3? 6. 6x elevado al cuadrado. Listo. Siguiente. 2 al cuadrado. 4. 4 por 3. 12x. Y finalmente 2 elevado al cubo. ¿Cuál es el resultado? 8. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Entonces, queridos chicos, nosotros en los productos notables podemos hacer este proceso, sí, cuando es tal vez un poco más difícil, o podemos ir directo a la respuesta, si es que estamos seguros de que no vamos a equivocarnos ningún signo, ni tampoco ningún valor numérico, ni tampoco ninguna de las partes literales o de la parte
numérica. Pasemos a un segundo ejercicio, chicos, solamente que ahora vamos a usar con un signo positivo. Listo, empecemos. M más 4. Dicen aquí, en cambio, con el binomio, como es al cubo, tiene que ser el tercer producto, ¿verdad? Ya Como está aquí, arriba. sí, por eso aparece este número 3. Sí, aparece dos veces. Sí, solo en el segundo y en el tercer término. Como les decía, mañana que veamos el triángulo de Pascal les va a quedar claro y van a saber de dónde salen estos numeritos que están aquí. Bien, entonces empezamos. Primer término elevado al cubo. Entonces sería m al cubo. Luego, signo positivo. Cuando el binomio es positivo, todos los términos son positivos. ¿Sí? Entonces, el triple de quién? Del primer término al cuadrado multiplicado por el segundo término. Después de eso, otra vez positivo más el triple de quién? De m multiplicado por el segundo término al cuadrado. Y finalmente más el segundo término que era 4, ¿sí? El número 4 elevado a qué exponente? Al exponente cubo. De esa manera tenemos ya cada uno de los términos. Ahora resolvamos para saber la respuesta final. M cubo más, ¿cuánto es 3 por 4? 12. 12 m cuadrado más 4 al cuadrado nos da 16. 16 por 3, ¿cuánto es, chicos? 48. ¿Cuánto? 48. 48, gracias. 48m. Y finalmente, 4 elevado al cubo. 4 por 4 y por 4. 64. Nos da un resultado de 64 y listo. Ya se ha resuelto el ejercicio número 2. Siguiendo la regla del producto notable. Bien, ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Al cubo. Listo, vamos a utilizar xy menos x cuadrado. ¿Puede ser uno de los términos elevados al cuadrado? Sí, sí puede ser. ¿Puede tener más de una letra uno de los términos? También puede. Vamos a resolver. Listo. Tenemos entonces primer término elevado al cubo. Primer término elevado al cubo. Como el primer término se conforma de dos letras xy, entonces las dos letras serán elevadas al cubo. Luego, como es un signo negativo el que está en el binomio, entonces el segundo término es negativo. Los signos van a alternar, ¿sí? Van a ir alternando positivo, negativo, el siguiente será positivo y el último negativo. Bien, el siguiente sería, ¿no es cierto?, 3 por el primer término, que es xy, todo al cuadrado. Y esto multiplicado por ¿quién? Por el segundo término y listo. Luego el signo que viene es el positivo. Número 3 del primer término. Sí, aquí multiplicamos el primer término por el segundo término elevado al cuadrado. En este caso, como es x cuadrado, también se elevará al cuadrado y me queda potencia de una potencia. Y el último término, negativo. Tomamos el segundo término que es x al cuadrado y lo elevamos al cubo. ¿Sí? X al cuadrado y al cubo. Y otra vez, potencia de una potencia. Resolvamos por favor cómo nos quedaría. El primer término, x al cubo, el exponente 3 se va a distribuir para cada elemento de que está en el paréntesis, así que hay que hacerlo para cada uno de ellos. Y me quedaría x al cubo y al cubo. Siguiente, 3 x cuadrado y x cuadrado. Es el cuadrado, perdón, y cuadrado. Aquí me olvidé el cuadrado. Listo. Y x al cuadrado del término que estaba en este lugar. Sí, del segundo término. Luego seguimos más 3xy y tenemos x a la cuarta. Porque recuerdan, aquí tenemos potencia de una potencia. 2 por 2, 4.
Y finalmente el último término tenemos x elevado a la sexta. De igual manera potencia de una potencia. 2 por 3, 6. ¿Será posible resolver algo más? Sí, sí es posible. Si ustedes se dan cuenta, tenemos letras iguales en el segundo y el tercer término. Por lo tanto, se puede mantener la base y sumar los exponentes. ¿Ok? Así que lo vamos a hacer. Bien, tenemos entonces menos 3. Tenemos x cuadrado y x cuadrado. Entonces sería 2 más 2, 4. Y y al cuadrado. Ese sería el segundo término. El tercer término nos quedaría 3x1 y x cuarta. Llega a ser un x a la quinta por y. Y el último término, menos x elevado a la sexta. Y de esa manera finaliza el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Vamos a hacer uso de una fracción ahora. Entonces tenemos el binomio elevado al cubo. Tendremos el y más un medio. ¿Sí? Ahí está. Este es nuestro ejercicio número 4. ¿Cómo se resolverá cuando es una fracción? De la misma manera, chicos. Seguimos la misma regla. Primer término al cubo más el triple del primer término elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por ¿quién? Por el segundo término. Más el triple de ¿quién? Del primer término por el segundo término elevado al cuadrado. En este caso es un medio. Y finalmente más el segundo término que era un medio. Todo eso elevado a ¿qué? Al cubo. Y listo. Resolvamos por favor y veamos cuál es el resultado. En este caso, como es un binomio al cuadrado, perdón, un binomio al cubo, pero es positivo, todos los signos son positivos, ¿sí? A diferencia de cuando es negativo, donde van alternando. Vamos resolviendo. Entonces tenemos y al cubo más, aquí tendríamos 3 por 1, 3 medios, ¿de qué? De y al cuadrado. Siguiente, más 1 al cuadrado es 1 y 1 por 3, 3. 2 al cuadrado, 4. Entonces sería 3 cuartos de ¿qué? De y. Y el último término, 1 al cubo es 1. Y 2 al cubo sería 2 por 2 por 2, que el resultado me da 8. Y ya tenemos la respuesta para el ejercicio 4. Y cubo más 3 medios y cuadrado más 3 cuartos de y más 1 octavo.